comenzar. Vayan con sus cámaras. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, Marlon. Vamos a esperar que se termine de conectar. Ok, Jairo, no te preocupes. Ok, Daniel. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a ver quién puede contestar la pregunta que aventamos ayer. A ver quién nos dice. ¿Con qué pregunta cerramos ayer? Era, ¿quién le dice a la cromatina que se condensa? ¿Quién da las órdenes para que se lleve a cabo las etapas del ciclo celular? A ver, del ciclo, más bien del proceso de mitosis y meiosis. A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Cómo, nadie? Pues yo solo leí que son los ligandos y los receptores. Los ligandos y receptores. Ujú. Ok, pero pues eso es todo. En todos lados hay ligandos y receptores. ¿Qué es un ligando, María? Pues puede ser algo que, por ejemplo, la célula necesita así como una proteína o algo así, ¿no? O sea, que ayude como para su función. ¿Un ligando? Ajá. No. Ligandos son los que permiten la comunicación celular, ¿no? Como las vías de transporte. Ajá, son las vías de transporte que van a permitir, que van a transportar pues esas proteínas. Y ya de nombres, pues encontré el Windlass, el Head-Hole, el beta, la proteína morfogenética del hueso, Sí, el pero receptor Notch. esas proteínas y algunos de los que mencionaste son genes, van a estar relacionados con el desarrollo embrionario, no propiamente con la mitosis. Sí, ayer platicábamos, por ejemplo, de la formación, ahorita te doy la palabra, Luis, de la formación del tubo neural. Pues Sony Hedgehog es fundamental para el desarrollo del tubo neural, el desarrollo del sistema digestivo. De hecho, Sony Hedgehog es como la ajonjolí de todos los moles, está metido en muchos procesos. Sí, pero eso no tiene nada que ver con mitosis o meiosis. A ver, Luis.
Sí, yo leí que, bueno, aquí intervenían unas llamadas que son ciclinas y CDK, no sé si esté en lo correcto. ¿Las ciclinas? Ajá, es que de hecho yo recuerdo que me lo plantearon aquí en la prepa. Bueno, veíamos que una ciclina se unía con una que era CDK1, o en este Ajá. caso, bueno, dependiendo, y esto era lo que daba como las órdenes, ¿no? De cómo se iban a agrupar y cómo se iban a dividir o a dónde se iban a ir los cromosomas. Sí, mira, esa sería una excelente respuesta si hubiéramos hablado de quién regulaba las etapas del ciclo celular. Las CDKs, las ciclinas dependientes de quinasas o CDKs, ¿sí? Entonces está la CDK1, la CDK4, la 6, pero específicamente para el proceso de la mitosis son otras proteínas. Ok, ok. ¿Sí? Profe, ¿Qué pasó? bueno, al menos en el proceso de espermatogénesis, yo leí que interviene en la familia proteica de BCL2. ¿En qué parte la espermatogénesis? No recuerdo exactamente, pero creo que sí es en la división, en el proceso de meiosis. Pero son las que, es que es lo que va a ser importante que podamos distinguir en qué etapa de la mitosis o de la meiosis es, si es la que va a activar o va a regular para que se pause, o qué va a pasar con esa proteína. ¿Sale? Ok. Bueno, Igual investigué aparte y me parecía como respuesta que para lo de condensar las cromatidas interviene la condensina y topoisomerasa. ok, esa sí es correcta, la condensina. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, para que los cromosomas se vayan agrupando, pues la condensina es uno de los esenciales. Cuando los cromosomas ya están bien formados y se van a separar en la anafase, primero, hay algo que regula, digamos que hay un punto de control para que identificar que todos los cromosomas están en su lugar. ¿Sí? Si todos los cromosomas están en su lugar, entonces se le da permiso a la célula separar los cromosomas. ¿Sí? ¿Quién es el que da ese permiso? El factor promotor de la anafase. ¿Sí? Ok, ya se activó el factor promotor de la anafase y ahora la separasa actúa con otra molécula para inhibir a la condensina y entonces la condensina ya no lo puede mantener junto y la separasa lo separa. ¿Sale? Entonces, vamos a ir viendo cada una de las fases. Hay una compañerita, a ver, déjenme ver, en el chat, la histona H1, no, las histonas son las que ayudan a compactar el ADN. Hay una compañerita que nos preparó una presentación el día de hoy y que ella prometió que todo eso iba a venir en su presentación. Entonces, vamos a darle paso. Avi, ¿estás lista? Sí, buenas tardes. Hola, Avi, buenas tardes. Pues si quieres comenzar a proyectar. Sí, claro. Ahí voy. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya. Bueno, como el maestro les comentó, yo voy a compartirles el tema de mitosis y meiosis. ¿Te parece, Avi? Perdón, Avi, Ajá. ¿te parece si lo pones en modo presentación porque se va más guapo? A ver, modo presentaciones, vista lectura, Ahí, clasificador. antes. ¿Vista lectura? Antes. ¿Aquí? Ahí. Ahí le había picado. ¿Ya? No es que se sigue viendo el archivo. Chin. Dale al F5. A ver. ¿Ya? No. Puta La tecla de Alt. Que deje de presentar. ¿Alt qué? Luego Decía. otra vez. A ver, mira. Deja de presentar como dice el compañero. Ok. Ahora, ya que está así. Alt F5 dice. Sí. Pero pon la presentación. Antes de que compartas pantalla, pon la presentación.
Sí. ¿A Sí, ti ya te ya. abre en forma de presentación? Sí, ya. Entonces, comparte la presentación. A ver. Me tengo que meter a fuerzas a Meet para empezar a compartir, así que yo creo que lo vamos a hacer así, pero ya sé cómo. Compañera, dale igual A por ver, el modo de presentación. ¿me avisan si ya? ¿Ya pueden? No, sigue igual. Talas. Es Dale que es, como por el modo presentación. Dale compartir pantalla y cambia con Alt más Tab. Aquí cambias de ventanas, tienes que ocupar el ratón. Alt más Tab. Tab es tabulador. el teclado. Es la que tiene una flecha apuntando para la izquierda y otra para la derecha, que es el tab. Ay, ¿pueden escribirlo, por favor? Es que no entiendo muy bien lo que están diciendo. A ver, hay abajo de la tecla de escape, ¿sí ubicas la tecla de escape? Sí, ese sí. Ok. Hay la segunda, la tercera tecla. La de las flechitas. Esa. Son flechitas contrarias, es tabulador. Sí. Esas. ¿La presiono? Con la tecla de Alt, Tab, Sí. esa te va a cambiar de ventana. Sí, ya. Entonces, activa la presentación. Con Alt más Sí. Tab cambias al Google Meet, le das compartir pantalla y otra vez Alt más Tab. Bueno. Clases de computación básica en el 1. Chin. Es que, ay, no. Según yo siempre se había podido ver bien, pero... A ver. Sí, igual. Sí, esperen, es que todavía no pongo nada. A ver. Ahora. Igual. Putas, a ver. Es que tienes que tener primero ya tu modo presentación antes de que empieces a compartir la pantalla. Y cuando le pones compartir pantalla, pones compartir una ventana y, sí, y ya te abre el esquemita y tú escoges cuál, entonces escoges la que dice presentación. Sí, ya. Y aquí alguien dice que si quieres, se los puedes pasar y ya, y ustedes van a compartir. A ver, bueno, si ahorita ya no sale, pues ya. Ahí está. Me ayuda. ¿Y ahora sí ya? ¿Ya? ¿No? Ay. ¿Sí o no? Perdón. Es que se ve el modo de presentación. Bueno, entonces yo creo que les comparto mi presentación. ¿Alguien me puede pasar su número o correo, por favor? Es que la compañerita no está en el grupo, en su grupo. No, compañeros. Bueno, me presento, soy Abigail. Bueno, gracias. Ahorita les mando un mensaje. Gracias, María. Entonces, jefa, a ver si la puedes agregar. Que en un ratito te pase su número. Ok, te lo envío. Ya se lo envié.
Ya está cargando. Aún no sale, ¿verdad? Porque no me ha llegado. A ver, deja reviso. ¿Eu? Perdón, no alcanzo a escuchar. Sí, según ya se envió. Más cuesta más tarde en llegar, pero no pasa de 2 minutos. Ya me llegó, dame un momento. Ok. Ok, ahora sí. Sí Aparece se que veía, está... ¿verdad? Sí, sí se veía. Ok. Pero- Ok, ahora sí. Bueno, mi nombre es Abigail y el día de hoy vamos a comentar la mitosis y meiosis. Pero pues antes de entrar justamente con estos dos procesos, es importante mencionar algunas cosas antes de. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, antes de comenzar con el tema en sí, vamos a hablar sobre la renovación celular. Para los que no saben, la mitosis y meiosis a grandes rasgos es un proceso de división. Entonces, todas las células que están en nuestro cuerpo obviamente no van a realizar la misma cantidad de mitosis en la misma cantidad de frecuencia. Entonces, cada célula va a tener una actividad mitótica distinta. Entonces, las poblaciones celulares se pueden dividir. Ay, saliste de tu... Es para apagarte el micrófono y no se escuche doble. Ah, sí, claro. Entonces, como les estaba comentando, si no me escucho bien, me dicen, por favor, porque luego este micrófono se va. Entonces, como les comentaba, las poblaciones celulares se pueden clasificar dependiendo su actividad mitótica, o sea, que cada cuánto hacen mitosis o cuántas veces. Empezando con las poblaciones celulares estáticas, pues como su nombre los dice, estas poblaciones celulares no suelen hacer mitosis. Nada más se dividen una sola vez y se les llama también células posmitóticas. Un claro ejemplo de este tipo de poblaciones son las células del sistema nervioso central y también las que forman parte de los músculos esqueléticos. Después de aquí siguen las poblaciones celulares estables. Las poblaciones celulares estables son células que se dividen de una manera muy lenta y responden a estímulos externos. Un tipo de estímulo externo podría ser una lesión. Entonces, al ser estimuladas por un estímulo justamente, pues van a responder con una mitosis y se hacen mitóticamente activas. Un ejemplo de estas son las células musculares lisas y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Yo no tengo conocimiento de en qué tema van en histología, pero pues les voy a dar un breviario cultural para que puedan entender el significado de endotelio o epitelio. Entonces, bueno, a muy grandes rasgos, porque esto se sale un poco del tema, la imagen que pueden ver a su derecha, todas las celulitas que están en morado es a lo que se llama el epitelio. El epitelio son toda la cantidad de células que se encuentran en contacto con la luz. La luz no necesariamente es el medio externo. Obviamente, pues la piel tiene epitelio,
pero con luz me refiero incluso con las cavidades que podemos encontrar en el tubo digestivo, en la tráquea, por ejemplo, o en el intestino. Entonces, el epitelio es todas las células que se encuentran al exterior y justo debajo tienen la membrana basal y ya debajo la lámina propia, entre otros tejidos que pues ya se verán más adelante. Entonces, el epitelio puede tener distintas características dependiendo de la cantidad de capas, de su tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero regresando al tema de las poblaciones celulares estables, el endotelio es el tipo de epitelio más simple de todos, ya que nada más es una fila de células. Entonces, como nosotros podemos asumir, este epitelio pues es muy delgado, por eso lo vamos a encontrar en los vasos sanguíneos. Así que este tipo de poblaciones van a responder a estímulos externos para hacerse activamente mitóticamente activos. Sí. Entonces, bueno, después de aquí siguen las poblaciones celulares renovables. Este tipo de poblaciones, pues no hay mucho que decir, puede tener una renovación lenta o una renovación rápida. Y pues tienen una actividad mitótica regular. Estas son usualmente las que pueden hacer mitosis varias veces, o sea, las dos células hijas todavía pueden dar lugar a más mitosis o ser células madre, etcétera, etcétera, etcétera. Después sigue las poblaciones celulares de renovación lenta. Pues como su nombre lo dice, es de renovación lenta. Los ejemplos son las células epiteliales del cristalino del ojo, que como sabemos, pues su cicatrización no es tan sencilla, y las células musculares lisas de los órganos huecos. Y en su contraste, pues están las poblaciones celulares de renovación rápida, que ahí olvidé ponérselos, pero pues también son los de la dermis de la piel, las células sanguíneas o las epiteliales de la mucosa del tubo digestivo. Siguiente, por favor. Entonces, dicho esto, vamos a hablar del ciclo celular. El ciclo celular es algo por lo que toda célula pasa. Entonces, el objetivo del ciclo celular es justamente la división, producir dos células hijas. Y hablando de mitosis, producir que cada célula hija tenga los cromosomas idénticos a la progenitora. Ya después hablaremos más específico de mitosis y meiosis. Pero antes de entrar a los procesos de división, vamos a hablar de la interfase, que es como que la parte más larga de todo el ciclo celular. La interfase, como pueden ver ahí, pues es todo el circulito, desde G0 hasta G2. Entonces, la interfase, a su vez, se subdivide en otras tres etapas importantes, la G1, la S y la G2. Uy, ya se trabó. En la imagen pueden ver a grandes rasgos, ¿Ya volví? Ya regresaste. Ok, ¿en qué parte se quedaron? Habías dicho G0. Ah, ok. Entonces, bueno, les estaba comentando que la interfase es pues la parte más larga básicamente del ciclo celular y pues a su vez la interfase se subdivide en otras secciones, como desde la G0 hasta la G2. Entonces es G0, G1, etapa S y etapa G2. En la imagen ustedes pueden leer, espero que sí se alcance a ver a grandes rasgos lo que pasa en cada etapa, pero igual ahorita yo se las voy a explicar a detalle. Y pues al finalizar la interfase con la etapa de G2 empieza la mitosis. Si tienen dudas, igual me comentan. Que pues, si no lo saben, ahí se puede ver que, bueno, la mitosis tiene las 4 etapas, profase, metafase, anafase y telofase. Y pues en la mitosis se da la división. Siguiente, por favor. Ok, otra cosa antes de entrar en detalle, vamos a hablar sobre los puntos de control. Hace unos minutos el maestro les comentaba que los puntos de control como que checan que todo esté en orden para que la división se pueda dar de la manera correcta, porque si hay un error en el ADN o si se acomodaron mal los cromosomas o si algo está incorrecto, la división no se puede dar bien. Entonces, pues puede dar lugar a
problemas en la célula. Así que existen 3 puntos de control muy importantes: el punto de control G1, el punto de control G2 y el punto de control de uso. Empezando con el punto de control G1. Este es el punto de control, yo digo que es el más importante, porque si este punto de control no aprueba que la división continúe, pues obviamente no va a continuar, pero si sí aprueba, ya es muy seguro que la división sí se va a dar, ya que busca responder distintas preguntas y pues las checa en la célula. Para empezar, ¿la célula es suficientemente grande para dividirse? ¿La célula tiene los nutrientes necesarios para dividirse? ¿La célula está recibiendo señales moleculares de sus vecinos? O si está dañado el ADN, porque pues si está dañado el ADN, como les comento, la división no se va a dar de una manera correcta. Si en alguna de estas preguntas la respuesta es insatisfactoria, se va a esperar ahí, o incluso se puede regresar a G0, que si no leyeron en la imagen anterior, pues es un estado de reposo. No hay nada, pues la célula está descansando básicamente. Y pues si el problema nunca se soluciona, se puede quedar en G0 un largo tiempo. Ya después de este punto de control, vamos a comentar el punto de control G2. Este punto de control se centra principalmente nada más en el ADN. Responde la pregunta de si está dañado el ADN o si el ADN fue completamente copiado y correctamente durante la fase S, la fase de síntesis. Si el ADN fue dañado y no se puede pues recuperar o no se puede solucionar este error, la célula va a inducir a la apoptosis o muerte celular programada, para evitar pues que se haga una mala división. Y bueno, por último está el punto de control del uso, que pues ya después hablaremos igual más del uso. Y bueno, va a revisar que todas las cromátidas hermanas estén unidas correctamente a los microtúbulos, ya que pues se van a tener que separar en cierto momento de la mitosis. Y también checa que los cromosomas estén unidos a las 2 fibras del uso de los polos opuestos, para que la mitosis pueda culminar correctamente. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, ¿recuerdan lo que les comenté del ciclo celular hace unos minutos? Entonces, vamos a hablar sobre la fase G1, que es la que está justo después de la fase G0 o la fase de descanso. Bueno, en la fase G1, la célula sintetiza el ARN y las proteínas que participan en la síntesis del ADN. Es una preparación para que en la siguiente fase, que es la fase S, el ADN se pueda sintetizar de la manera correcta, se pueda replicar de la manera correcta y pues todo salga bien. Entonces, yo les quería profundizar un poco más sobre este tema, pero este es un tema totalmente separado, ya que es de bioquímica para empezar y corresponde al tema de ácidos nucleicos, que creo que es de tercer parcial. Entonces, encontré un video muy padre de 4 minutos, por si al maestro no le importa que se los enseñe, que pues les explica a grandes rasgos lo que pasa con el ADN y por qué está relacionado con el ARN y cómo se hace la separación de las hebras, porque es algo muy interesante y para que ustedes puedan entender cómo sucede todo esto. Sí, Abigail, si quieres ponlo. ¿Sí? Bueno, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Bueno, igual les comento, esto pues no tienen que entenderlo a todo completamente, porque pues es un poco de otro tema, pero pues sucede aquí. ¿Escuchan? ¿Sí? No se escucha. No puede ser posible, todo mi material. Pásanos el link. Sí, pues sí, yo creo que sí. Está muy padre. Realmente se los recomiendo porque el ver cómo... Si quieres y ya se las pongo. Aquí se los pongo en el chat si quieren y ya cualquiera que quiera lo comparte y listo.
¿Alguien quiere compartirlo, por favor? Perdón, me hubieran avisado que seguía compartiendo. ¿Alguien podría compartir, por favor, ahora sí? No se escucha. Creo que tienen que prender el micrófono para que se escuche. Sí, capaz y sí. Me avisan si se escucha, porfis. Es una molécula de 2 cadenas enrolladas Sí, muchas gracias. formando una doble hélice. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de 2 cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las 2 cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las 2 cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las 2 hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria y se obtendrán 2 ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5' 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así 2 ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que, a partir de una hebra molde, se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina.
Muchas gracias. Si puedes volver a la presentación, te agradezco mucho. Entonces, muy interesante, ¿no creen? La verdad, bueno, así se da a grandes rasgos la replicación del ADN. Y, a ver, permítanme tantito. Disculpen si escuchan a mi perro ladrar. Bueno, entonces, dicho esto, en la fase G1, regresando, pues la fase G1 prepara todo para que la replicación del ADN se pueda dar de una manera correcta. Y en la fase S es en donde se da la replicación del ADN, que por si no entendieron, pues a grandes rasgos, una hebra de ADN está hecha por nucleótidos y estos nucleótidos pues se unen de una forma muy específica, entonces son dos hebras como que entrelazadas, una se separa de la otra para que estas cadenas conservadas puedan dar lugar a una nueva y así tener pues el doble. Ok, continuando, ahí dice que bueno, se forman las nuevas cromátides. Para esto yo creo que hay que hacer un pequeño paréntesis y hablar sobre los cromosomas. La imagen que pueden ver arriba, ese es un cromosoma y ahí se pueden ver las dos cromátides hermanas divididas por la línea punteada. Entonces ahí está una cromatida y ahí está la otra pegada con una cosa que se llama coenzina. Eso funciona como pegamento y es otra cosa que estaba mencionando el maestro sobre quién le indicaba cómo condensarse y así. Bueno, pero esta funciona como pegamento y hace que se mantengan juntos y bueno, el centrómero ahí está también. Entonces, el cromosoma contiene muchas cadenas de ADN, justamente como lo estábamos comentando. Entonces, terminando la fase S, ya que se replicó, en la fase G2, la célula examina todo su ADN ya duplicado para que se preparen para la mitosis formalmente. Siguiente, por favor. Ahora sí, entrando al tema de la mitosis, dicho todo lo de los puntos de control, que tampoco se les olvide lo de los puntos de control, porque en algunos momentos les voy a decir que pues ya aquí va a participar un punto de control. Y pues bueno, dicho todo esto, ya entrando al tema de mitosis. La mitosis es el proceso de división celular que busca dar como resultado dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas y el mismo contenido de ADN que la célula progenitora. Al igual que incluye la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis es cuando se divide el núcleo y la citocinesis es cuando se divide el citoplasma. De la citocinesis vamos a hablar hasta el final. Entonces, la primera etapa de la mitosis es la profase. Que bueno, a su vez se puede dividir en dos, profase temprana y tardía o profase y prometafase, pero empezando con la profase temprana, como lo pueden ver ahí, los cromosomas ya están empezando a condensarse para que pues se pueda ver su figura como se las enseñé en la imagen pasada, al igual que el uso mitótico. El nucleolo, si es que la célula contiene uno, pues desaparece. Y también aparece el cinetocoro en cada cromátide frente al centrómero. Ok, cada cromosoma tiene dos cinetocoros, ya que un cinetocoro es por cada cromátide. Entonces, ya después, más adelante, les voy a enseñar realmente para qué sirve el cinetocoro. Pero bueno, aquí empieza a aparecer el cinetocoro 2 por cromosoma y el uso mitótico se empieza a formar. El uso mitótico son microtúbulos, son como cuerdas. Específicamente, ¿qué microtúbulos tiene? Pues los microtúbulos del uso mitótico son los microtúbulos astrales, polares y cinetocóricos. Que como su nombre lo dice, los microtúbulos cinetocóricos se van a agarrar al cinetocoro, porque justamente su función principal es tomar el cromosoma y moverlo.
pero ya hablaremos de eso más adelante. Siguiente, por favor. Ok, entonces, continuando con la profase tardía o la prometafase. Como pueden observar en el dibujo, la envoltura nuclear se empieza a descomponer y el uso mitótico ya está participando, o sea, los microtúbulos como que empiezan a atrapar a los cromosomas por medio de los citocoros y los empiezan a jalar, ya que un par de cromosomas se van a ir hacia un polo y el otro par de cromosomas se van a ir al otro polo opuesto. Y bueno, haciendo un paréntesis en la anatomía del uso, los microtúbulos del cinetocoro o microtúbulos cinetocóricos son los que justamente se van a agarrar al cinetocoro y los jalan hacia las esquinas o los polos. Como se puede ver ahí, la estructura del cromosoma con el centrómero y el cinetocoro. Y el láster son todos los microtúbulos que van del centro hacia arriba, porque bueno, se estarán preguntando, ¿qué es lo que hacen los otros microtúbulos, los que no se agarran del cinetocoro? Bueno, los que no se unen a los cinetocoros se toman de los microtúbulos opuestos, para que así todo el tiempo de la mitosis todo esté bien estabilizado. Siguiente, por favor. Entonces, terminando la fase anterior, empezamos con la metafase y como podemos observar ahí en el dibujo que está debajo de donde dice metafase, pues los cromosomas ya están alineados en la placa metafísica, no es una placa real. Nada más están alineados justamente listos para separarse y que por un lado unas cromátides hermanas pues se vayan hacia arriba y otras hacia abajo en polos opuestos. Ya están totalmente alineadas y el uso ya capturó pues a todos los cromosomas y pues ya están listos para dividirse. Aquí participa el punto de control del uso, que les comenté que pues checan que los cromosomas estén alineados y listos para partirse. Entonces, las cromátidas hermanas se separan, una hacia un polo y la otra hacia el otro de cada cromosoma. Y entonces aquí justamente les comentaba que se degradan las coecinas, que funcionaban como pegamento para que el cromosoma se manteniera así, pegadas las dos cromátides. Y bueno, mencionando la anafase, ya como que mencionando la anafase, pues bueno, los cromosomas ya se separaron, ya una cromátide se fue hacia un polo y la otra cromátide hermana se fue hacia el otro. Y pues obviamente los microtúbulos cinetocoros pues los jalan, ¿no? Hacia su polo respectivo. Siguiente, por favor. Y bueno, en la telofase el uso ya desapareció porque ya cada cromatida está en donde se supone que debe de estar. Y los cromosomas empiezan a descondensarse, el nucleolo reaparece, como que las cosas vuelven a la normalidad, al igual que la membrana nuclear. Entonces, en la telofase ya casi ha terminado toda la división. Se forman los dos nuevos núcleos, uno para cada célula nueva que ya salió. Y bueno, los cromosomas vuelven a su forma fibrosa, como ya se los había comentado. Siguiente, por favor. Entonces, recuerdan que les comenté de la citocinesis, que es lo relacionado con el citoplasma. Aquí podemos ver dos tipos de células diferentes, las células vegetales y las células animales. Ahorita nosotros nos vamos a concentrar en las células animales. Entonces, bueno, como pueden ver, se forma un anillo de actina. Este anillo de actina participan también moléculas de miosina 2. Es muy interesante porque las moléculas de miosina 2 como que inducen a que el anillo de actina se apriete en medio para que al final las dos células se puedan separar completamente y cada una tenga obviamente su propia membrana y pues ya estén separadas. Sin embargo, con las células vegetales no se puede hacer así ya que cuentan con una pared celular y pues es bastante rígido, por lo que surge una placa celular en medio. Pero bueno, siguiente, por favor. Ok, entonces eso fue meiosis. No, mitosis. A ver, tantito. Sí. Hasta ahí, dudas de mitosis, de los puntos de control.
No, ninguno. Ok. Yo solo algo pequeño. ¿Cómo dijiste que se llamaba como el que funcionaba como pegamento? Coesina, con H y en medio. Ok. Entonces continuamos. Sí, gracias. Ahora la meiosis. Ya que pasamos pues la parte difícil de los puntos de control y pues todas estas fases, yo creo que la meiosis ya es algo más sencillo porque es muy parecido. Tiene ciertas diferencias muy importantes porque pues no es lo mismo, pero ya es más tranquilo. La mitosis, como les había comentado al principio con el tema de renovación celular, aplica para todas las células. Pero en el caso de la meiosis, en el cuerpo humano nada más se va a centrar en la producción de los gametos o células sexuales, espermatozoides, etc. Entonces, busca hacer células hijas, pero a diferencia de en la mitosis, exactamente con la mitad de cromosomas que la célula inicial. Recuerdan que en la célula, las células que les estaba enseñando en mitosis, eran células diploides. ¿Por qué diploides? Porque son 2 pares de cromosomas. En la célula haploide es solamente un par de cromosomas. Entonces, esto es muy interesante porque pues todas las células sexuales son células haploides, nada más con un par de cromosomas, y en algún momento cuando se da la fecundación, se unen estas 2 células sexuales y vuelven a ser una célula diploide. Pero bueno, entonces, en la meiosis, una de las principales diferencias con la mitosis es que pasan de una célula diploide a una haploide. Entonces, la información que tenía del ADN la célula progenitora, pues se va a partir en 2. Entonces, empezando con la meiosis 1, pues la primera parte. Las fases de la meiosis 1 son muy parecidas a la de la mitosis. En las siguientes diapositivas les enseñaré. Pero empezando con la profase, que recuerdan que les comenté que era cuando los cromosomas se condensaban, van a ser parejas o van a ser cromosomas homólogos. Entonces, como pueden ver ahí, podemos ver un cromosoma rosa y un cromosoma morado. Entonces, durante la profase se juntan como pareja. Y supongamos que las letritas que ven ahí de A, B, C mayúscula y minúscula, pues son genes distintos. Entonces, ¿qué pasa con estos genes? Pues van a entrecruzarse, van a intercambiar información genética. Como pueden ver al final, como que ahora el cromosoma rosa tiene una patita del morado y el morado una patita del rosa, pues intercambiaron información del ADN, y a este proceso se le llama entrecruzamiento. Es importante porque es impulsado por el complejo sinaptonémico. El entrecruzamiento no necesariamente pasa una sola vez, puede pasar hasta 25 veces en un cromosoma y pues en distintos lugares del cromosoma. No necesariamente tiene que ser abajo, puede ser en distintos lugares. Otra cosa importante es que cuando se hacen parejas los cromosomas no se ponen uno al lado del otro, sino que veamos la imagen que está hasta abajo, en la parte inferior izquierda, va a estar uno sobre el otro, unidos por el complejo sinaptonémico, que es como que el pegamento de estas 2 cromosomas. Entonces, bueno, son los 2 cromosomas homólogos y recordamos que cada cromosoma pues tiene sus 2 cromátidas hermanas. Siguiente, por favor. Aquí pues podemos ver ya todo bastante general, porque pues ya les expliqué lo que pasa en cada fase en específico, pero es importante pues mencionar las diferencias. En la profase, pues bueno, los cromosomas homólogos es lo mismo que cromosomas parejas, 2 cromosomas. Entonces forman pares e intercambian sus fragmentos con el entrecruzamiento que les comenté. Entonces, durante la metafase, los pares homólogos se alinean, pero podemos ver que se alinean de una forma distinta en la mitosis. En la mitosis, ¿qué era lo que pasaba? A ver si acuerdan. ¿Se acuerdan qué era lo que pasaba? Se alineaban para que, ¿qué? ¿Cómo se dividía el cromosoma? Respóndanme, por favor.
Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Ok, ya. ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor? ¿Recuerdas que en la metafase yo les comenté que se alineaban los cromosomas listos para partirse en dos? Sí. ¿Cómo se parte el cromosoma? O sea, ¿qué parte del cromosoma se va hacia un lado y qué parte hacia el otro? Que se partían, por ejemplo, las cromátidas hermanas, unas iban de un lado y otras iban de un polo y otros al otro polo gracias al uso mitótico. Sí, muy bien. Entonces, como comenta pues el compañero Luis, en la metafase pues se preparaban para que una cromátide se fuera por un lado y la otra cromátide por el otro. Pero aquí es muy diferente porque se acomodan como estaban en parejas. Entonces las dos cromátides de un cromosoma están de un lado. Entonces un cromosoma entero está por un lado y otro cromosoma entero está por el otro. Para que durante la anafase no se separen las cromátides hermanas, sino que se separen los cromosomas homólogos. Entonces, los homólogos se separan, como ya sabemos, por el uso mitótico, los jalan a polos opuestos, pero es importante mencionar que las cromátidas hermanas se mantienen juntas, a diferencia de en la mitosis. Y como pues podemos observar ya en la telofase, cada célula se queda nada más con un par de cromosomas que, como les comenté, pues son células haploides. Entonces pues ya son células recién formadas y pues ya, eso sucede en la telofase. Si no tienen dudas, continuamos con la siguiente, por favor. Entonces, otra cosa que mencionar en la meiosis 2. La meiosis 2 yo les sugiero que lo vean como mitosis para células haploides, porque pues es una mitosis especial para células que nada más tiene 2 cromosomas o un par de cromosomas. Como ya no sabemos de memoria, pues las fases profase, metafase, anafase y telofase empiezan con las células iniciales, que como les mencioné son las haploides o células que pues nacieron de una meiosis. Esto es lo que pasa después ya con las células hijas de la meiosis. Entonces, como ya sabemos que comienza esto, los cromosomas se condensan en la profase. En la metafase se alinean todos y esta vez sí que están alineados para dividirse cromátide hermana por uno y cromátide hermana por otro. Entonces se alinean listos para dividirse en la metafase para que en la anafase finalmente unos se van hacia un polo, otros se van hacia el otro por la ayuda del uso mitótico y al final en la telofase ya están los gametos recién formados, que pues son haploides, y cada cromosoma con una sola cromátida. Y eso es todo. Muchas gracias. Disculpa, ¿sí me escuchas? Mandé, ¿puedes repetir tu pregunta? ¿Sí me escuchas o...? Sí, sí te escucho. Ok. Es que no me quedó muy clara la diferencia entre la meiosis y la meiosis 2. ¿La meiosis 1 y la meiosis 2? Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Ok, ¿puedes compartir, por favor, para enseñarles bien? Ay. Entonces, bueno, si nos regresamos, ¿puedes poner la diapositiva en donde está la meiosis 1, por favor? Pero todas las fases juntas. Bueno, la anterior, la diapositiva anterior. Ok, mira, aquí como podemos observar, hay 4 cromosomas. Entonces, pues te comenté que van a ser parejas, entonces pues salen 2 parejas. Y en la meiosis 2 nada más contamos con 2 cromosomas en cada célula, porque si puedes ver en la telofase de la meiosis 1, cada célula hija va a quedar con un solo par. Entonces, pues ya no se podrían hacer más parejas. Esa es la diferencia de meiosis 1 y 2. O sea que es cuando dicen que como que es una segunda vuelta en la meiosis y en la mitosis nada más es una. Una segunda vuelta. Pues, bueno, no. En la mitosis es importante mencionar que las células pueden hacer mitosis varias veces.
O sea, hay células que nada más hacen mitosis una vez, como les había comentado en renovación celular. Pueden hacer mitosis varias veces, pero en la mitosis los resultados pues son los mismos. Y a diferencia de aquí, pues en la meiosis pues pasa de células diploides a células haploides. Aquí la importancia, gracias Abigail. La importancia aquí es que ahorita voy a abrir una presentación y les voy a enseñar otra diferencia entre meiosis 1 y meiosis 2. ¿Sale? Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de poder identificar estas partes de meiosis 1 y meiosis 2? Bueno, primero, que como bien nos decía la compañera Abigail, era que meiosis era específicamente para células sexuales. ¿Por qué es importante que meiosis se presente en células sexuales? Porque la característica final de las células sexuales, o la característica de las células sexuales finales, es que son haploides. ¿Qué significa que sean haploides? Que tienen la mitad de la información genética. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos que tienen la mitad de la información genética, es porque van a tener no los cromosomas duplicados. Normalmente nosotros tenemos los cromosomas duplicados. Decimos que tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, que nuestros cromosomas, que son 23, están duplicados. ¿Sí? ¿Cómo es eso de duplicados? Bueno, pues uno nos da mamá, otro nos da papá, 23 de mamá, 23 de papá, entonces en total son 46, pero como tenemos del par 1 al par 23, tienen características específicas, pues tenemos 2 cromosomas del tipo de cromosoma 1, que entonces se le llama par 1, tenemos 2 cromosomas en el par 2, etcétera, 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 dentro de la normalidad. Entonces, en meiosis 1 suceden 2 cosas importantes. La primera que nos comentó Abigail es el entrecruzamiento o crossing over, que ahorita vamos a profundizar en eso. Y la segunda cosa que sucede es que se van a separar los cromosomas homólogos. Es decir, de un lado solamente va a haber de un progenitor y del otro lado va a haber de otro progenitor. ¿Sí? Podríamos decir que no sucede así, pero podríamos decir que todos los cromosomas de papá se van a una célula y todos los cromosomas de mamá se van a otra célula. Ajá. ¿Cómo realmente sucede? Bueno, pues hay unos cromosomas de papá, por ejemplo, el par 1, el 3, el 7 y el 5 se van a una célula y el par 2, el 4, el 6, el 8 son de mamá en una célula, ¿sí? Entonces, para no confundirnos mucho, podríamos pensar que todos los de papá se van a una célula, todos los de mamá se van a otra célula de las células resultantes. Esa es la primera división meiótica. En esa primera división meiótica, ahorita nos acompañamos de imágenes, en esa primera división meiótica vamos a tener ya el resultado, el primer resultado de una célula se originan 2. Esas 2 ya son haploides porque ya tienen la mitad de la información genética. Es decir, ya tienen de un solo progenitor. ¿Qué sigue? Pues cada una de esas celulitas se va a volver a dividir. ¿Para qué se divide? Bueno, ya tiene la mitad de la información genética, pero tiene el doble de cantidad de ADN. Es decir, el cromosoma está con su cromátide hermana, ¿sí? En tachecito. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Las células resultantes de esa segunda división, cada cromátide hermana se va a ir a una célula diferente. Profe, perdone que lo interrumpa, ya va a acabar la transmisión. Para que ok, gracias. Les mando un nuevo enlace, ¿vale? Gracias, Marlon. Ahorita nos vemos. Ya estamos completos. Bueno, voy a empezar a compartir para que se vaya entendiendo un poquito lo que estoy diciendo. Yo espero que no se confundan, no es información contraria a lo que nos dio la compañerita, es información complementaria.
Apuren a los que no han entrado para que no deje afuera a nadie mientras explico. ¿Cuántos vamos aquí? Somos 40. ¿Cuántos éramos hace rato? 43. Mándenle el mensajito a ver quién más falta. Ahí está. A ver. Vamos a partir de la siguiente idea, ¿sí? Bueno, a ver, primera pregunta. ¿Quién se confundió y de plano no entendió nada o cuando yo empecé a hablar se confundió? Seamos honestos, honestas. Yo me perdí un poquito en el proceso. Ok. Yo tengo como ideas revueltas, más o menos. Ok. Yo también no lo entendí mucho. Vale. ¿A mí o a Abigail? ¿O a ninguno de los dos? Ajá. ¿Cómo? Sí, desde la compañerita. Ah, ok. Vale. Chin, me hubieran preguntado y yo se los explico así muchas veces si quieren, pero el punto es que me entendieran. Ok. Son poquitos, Abigail, son poquitos. No te preocupes. ¿Sale? A ver. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Primero, ¿sí? Un cromosoma, nosotros normalmente lo conocemos así. ¿Sale? Sin embargo, la realidad es de que en una célula metabólicamente activa, si nosotros le inyectáramos algo para que juntara todo su ADN y formara los cromosomas, nosotros tendríamos los cromosomas así. Como la imagen de la izquierda. ¿Sí? Esto es un cromosoma. Esto es otro cromosoma. Supongamos que este es el par 1. Par porque es un cromosoma idéntico al otro. Entonces decimos que uno es de mamá y otro es de papá. ¿Sí? Independientemente de los colores que nos ponen ahí. Un cromosoma de mamá y otros cromosomas de papá. Por eso nos dicen que son 23 pares de cromosomas. ¿Sale? Ok. Esta es la estructura del cromosoma que ya todo el mundo debería de conocer. Y si no, pues ahí está, ¿no? Sobre todo, algo que vamos a tener en el centro es una estructura que se le llama justamente así, centrómero. Que es lo que va a permitir la unión entre el brazo P y el brazo Q y posteriormente entre ambas cromátidas. ¿Sí? Ahora, estas dos que son cromátidas, que son cromosomas homólogos, nunca se van a unir por el centrómero. ¿Sí? Entre ellas nunca se van a unir por el centrómero. Si nosotros vemos dos cromosomas unidos por el centrómero, entonces decimos que son cromátides hermanas. Cada par de bracitos es una cromátida. Y entonces juntas es una cromatida hermana. De tal forma que nosotros podemos decir que este es el cromosoma número 1. Que en realidad sería como el 3, o el 2 o el 3 más o menos, por el tamaño que tiene. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este, si agarramos este rosita, y este completo? ¿Qué diferencia hay? Pues que uno tiene a su cromatida hermana y este no. ¿Cómo surge la cromatida hermana? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿O quién se acuerda? ¿Cómo surge la cromatida hermana? Es por la replicación que decía en Exacto. una de las fases. Lo que nos decía Abigail, durante la fase S se da la duplicación del material genético y entonces nosotros vamos a tener que este se duplica. Si este se duplica nos va a formar la cromatide hermana. Se le llama hermana porque es idéntica,
y forma parte de este cromosoma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos a estos cromosomas así ya en parcito o en tachecito, como siempre los dibujamos, es porque es un cromosoma que ya entró en la fase S del ciclo celular. Ya está listo para irse a la placa metafásica. De hecho, normalmente se le conocen como cromosomas metafásicos. ¿Por qué cromosomas metafásicos? ¿Por qué no cromosomas profásicos o anafásicos? Porque recuerden que en la profase se va condensando la cromatina y entonces no tenemos al cromosoma bien formado. En la anafase ya se separó y entonces está el cromosoma incompleto. Entonces, el cromosoma metafásico es porque tenemos el cromosoma con su ADN duplicado, es decir, su cromátida hermana, y están pegados entre ellos mediante el centrómero. ¿Sí? Ok. Es una pregunta, o sea, pero lo de la cromátida hermana, eso pasa en la metafase, ¿verdad? A ver, perdón, no entendí tu pregunta. Que, o sea, cuando se duplican y se forma la cromátida hermana, eso pasa en la metafase, ¿verdad? No. ¿No? La cromátida hermana se forma durante la fase S del ciclo celular, que era el video que nos puso Abigail. Ok, gracias. Bueno, que nos compartió Abigail y que nos puso María. ¿Sí? Para los créditos. Entonces, a ver. Si nosotros recordamos, en la fase G1, la célula va terminando la división y va acomodándose para ser metabólicamente activa. Y ahí se la puede pasar mucho tiempo. En la fase S, se va a preparar para dividirse. ¿Cómo se prepara? Duplica el material genético. Eso no quiere decir que en esta fase ya esté el cromosoma formado con su cromátida hermana. No. Se hizo todo el ADN necesario para estar ahí. ¿Sale? Empieza la fase G2 y en la fase G2 la célula empieza a prepararse para dividirse. ¿Qué es eso? Pues se va deshaciendo de organelos que no necesita, de estructuras que no necesita. Por ejemplo, ¿necesitará aparato de Golgi para dividirse? No lo necesita, lo hace a un lado. Retículo endoplásmico liso, no lo necesita. Microtúbulos, sí, eso sí los necesita. Nucleolo, no lo necesita, entonces lo hace a un lado. Eso sucede en la fase G2, pero ya llega con todo el material genético. Profase se condensa la cromatina entonces en ese momento todo el ADN se empieza a compactar. Y ahí es cuando empezamos a observar la cromatida hermana. No quiere decir que ahí se fabricó en la fase S, pero ahí se empieza a observar. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos estos cromosomas así, decimos que son 2N, 2C. N hace referencia a que si hay de mamá y de papá juntos o solitos. Si fuéramos 1N, solamente hay de mamá. Si fuéramos 2N, pues hay de mamá o de papá. Es decir, son diploides. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos conmigo? Steffi, te veo cara de como de que te atoraste. Stephanie. Profe, Dime, Dana. ¿me puedes repetir en dónde se observa la cromatida hermana, por favor? Cuando comienza la profase, se empiezan a formar las cromátides. Ya cuando se terminan de formar, que se ven así ya todas bonitos, todos los tachecitos bien formaditos, es en la metafase, por eso les digo que les llaman cromosomas metafásicos. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok, entonces, esto de 2N significa que son diploides, que hay de mamá y de papá. ¿Sí? Ok. ¿Qué significa esto de 2C? Pues C hace referencia a las cadenas de ADN. En algunos libros lo manejan como cantidad de material genético. ¿Cómo lo vamos a poder decir para que no nos confunda?
Pues cantidad de cromátidas. Entonces aquí hay una cromatida, aquí hay otra cromatida, entonces tenemos 2 cromátidas. ¿Sí? Este cromosoma solito tiene 2 cromátides. Si nosotros hiciéramos estas letritas aquí sería, si solamente tuviéramos si aquí los tachamos y solamente tuviéramos aquí sería 1N, 2C. 1N porque es haploide, porque solamente tenemos este cromosoma. 2C porque tiene 2 cromátides. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos... ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos a los 2 cromosomas homólogos, cada uno con su cromatida hermana? Pues sería 2N, porque son diploides, porque están los 2 cromosomas juntos, y como ya se duplicó y ya tiene cada uno su cromatida hermana, pues tenemos 4 cromátidas, o 4C. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Alguien se quedó en el camino? Sí, podría repetirlo de nuevo, profesor, porque sí me confundió, la verdad. Ok, va de nuevo. Si nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a aquí. Así solito es 1N, 1C. 1N significa que es pertenece a una célula haploide, ¿sale? Y C significa que tiene solamente una cromátide. ¿Sí? Déjame mover de acá. Ahí está. ¿Sí? Si este cromosoma está aquí solito, con su sola única cromatide, sería 1N, 1C. 1N significa que pertenece a una célula haploide y 1C significa que tiene solamente una cadena de ADN o que tiene una sola cromatide. Si este mismo ejemplo, este mismo cromosoma lo tuviéramos así en una célula, entonces decimos que es 1N porque pertenece a una célula haploide, pero como tiene 2 cadenas, es decir, 2 cromátides, sería 2C. ¿Sí? Vamos a ponerlo así para que sea igual al otro. ¿Me puedo decir otro ejemplo que decía 4C? Ahí fue donde me confundí. Ok, a eso voy. ¿Esto sí quedó bien entendido? Sí, gracias. Ya entendí. ¿Ya entendiste, Andrea? Ok. Hoy van a poder dormir tranquilos porque entendieron algo de mi clase. No es cierto. Ok, a ver. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí tenemos una célula normalita. Esta célula normalita, aquí va a tener, antes de la duplicación, aquí va a tener que tenemos una cromatide, otra cromatide. Como están el cromosoma de mamá y el cromosoma de papá están juntos, entonces decimos que pertenecen a una célula diploide. ¿Sí? Y entonces decimos que son 2N. Como tenemos una sola cromatida, es decir, todavía no han entrado en la fase S de duplicación del material genético, entonces decimos que tienen 2 cromátides o 2C. ¿Sí? Por par de cromosomas. Obviamente los otros 22 cromosomas van a estar ahí, pero estamos hablando por par de cromosomas. Si nosotros ya entramos en fase S y entonces tendríamos la replicación del ADN y entonces, por lo tanto, cada cromosoma tendría su cromatide hermana. ¿Cierto? Entonces, nosotros diríamos que estos pertenecen a una célula diploide que le llamamos 2N y como cada uno tiene su propia cromatide, tendríamos 4 cromátides, entonces sería 2N4C.
Recuerden que la C quiere decir cadenas de ADN. Así lo maneja la literatura, como cadenas de ADN. ¿Cómo lo vamos a entender nosotros? Pues cromátides. Creo que a mí se me ha hecho como más fácil entender que son cromátides que cadenas de ADN, porque es, bueno, cadenas, no se supone que es una doble hélice y tiene 2 cadenas, ¿no? Entonces, a mí me confunde eso. Entonces, yo como lo creo, como lo entiendo, es justamente así, que estos son una cromatide, 2 cromátides. ¿Sí? Okay. ¿Qué sucede durante meiosis 1? Se separan los cromosomas homólogos. ¿Sí? Regresando acá. Aquí está. Meiosis respecto a mitosis. De meiosis 1, vean, de 2N vamos a tener 1N. Es decir, se van a convertir en células haploides. ¿Sí? Los cromosomas homólogos se van a separar, es decir, lo que decíamos hace ratito, todos los cromosomas de mamá a una célula, los cromosomas de papá a otra célula. ¿Sí? ¿Cómo sucede en realidad? Pues imagínense que el cromosoma 1 de papá se va a la célula 1 y el cromosoma 1 de mamá se va acá. El cromosoma 2 de papá se va acá y el cromosoma 2 de mamá se va acá. Y así se van repartiendo de forma aleatoria. No se van todos los cromosomas juntitos de papá a un lado y todos los de mamá a otro lado. Disculpe, ¿eso es Dime. a lo que le llaman recombinación? Todavía no. Ok. Esa no es la recombinación. La recombinación, lo que nos decía Abby, era el entrecruzamiento. ¿Sí? Que sí sucede justamente en profase 1, pero todavía no llegamos ahí. ¿Sale? Yo espero que lleguemos ahorita porque tenemos 4 minutos todavía de clase. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, pues aquí está. Esta es la interfase, este es meiosis 1, este es el resultado de meiosis 1 y entonces está como resultado meiosis 2. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos, este es el cromosoma 2 y este es el cromosoma 2. Este es el cromosoma 1 y este es el cromosoma 1. Esto es una célula diploide, ¿sí? En los esquemitas que se deben haber encontrado de mitosis y meiosis, incluso en el mismo Arteaga, aquí viene de 2N, 4C, etcétera, etcétera. Por eso lo menciono yo así, para que vean qué significan esas letras. Entonces, esta es una célula diploide, y aquí nos dice que estos son los cromosomas homólogos. Entonces, este y este son cromosomas homólogos. Es decir, este y este es el cromosoma 1. Podemos decir que este es el cromosoma 1 de mamá. Este es el cromosoma 1 de papá. Entonces, ambos forman parte del par 1. ¿Sí? Estos otros dos, ambos forman parte del par 2. Recordemos, rojo de mamá, azul de papá. Ok. Meiosis 1. ¿Qué va a suceder durante meiosis 1? Este cambiecito de color es la recombinación genética. Que ahorita vamos a explicar cómo se lleva a cabo ese proceso. ¿Sí? Pero se combinan, lo que nos decía Miguel hace ratito, que se empalman y entonces un pedacito de un cromosoma se va al otro y viceversa. ¿Sale? Entonces, aquí decimos, este cromosoma 1 se va a esta célula. Y el par 2 se va a esta otra célula. Par 1 de mamá se va a esta célula. Par 2 de papá se va a esta célula. ¿Sí? Es decir, se separan los cromosomas homólogos en meiosis 1. Si nosotros vemos aquí, este cromosoma se separó de este. Por eso decimos, se separan los cromosomas homólogos. ¿Sí? Ahora, meiosis 2, ¿qué sucede en meiosis 2? Se van a separar las cromátides hermanas. Entonces, aquí lo partimos a la mitad y este se va aquí arribita a una célula hija y la otra partecita se va a la otra célula resultante.
¿Sí? Igual, este cromosoma que decíamos que pertenecía al par 1, se parte en dos. Esta se va para acá, para esta célula hija, y esta sección se va para esta otra célula hija. Y entonces tenemos que nuestra célula es haploide, y además de ser haploide, tiene una sola cromátide. Por eso decíamos hace ratito que quedaba así, 1N, 1C. Una sola cromátide pertenece a una célula haploide, 1C porque tiene un solo cromosoma. Entonces aquí tendríamos que cada una de estas es 1N, 1C. ¿Sí? A ver si me quedó claro. A ver, A ver. en la meiosis 1 se supone que se comparten de ambas. Y en la meiosis 2 es como si se partieran las células hermanas y entonces es una y una. ¿Si es así o estoy mal? No te entendí. Perdóname. En la meiosis 1 se supone que se comparten de cada una. O sea, se combinan. Ajá. Y en la meiosis 2 bueno, no se comparten, sino que ya se separan y están intercambiadas una y una. ¿Es correcto? Exacto. Sí. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí quedó más claro? Si me dicen, ¿cuáles son las diferencias entre meiosis 1 y meiosis 2? Bueno, meiosis 1 primero se da la recombinación genética y se separan los cromosomas homólogos. Meiosis 2 ya no hay recombinación genética, pero se separan las cromátides hermanas. ¿Sí? Si yo pregunto en el examen, ¿a partir de qué momento comienzan a originarse las células haploides? ¿En meiosis 1 o en meiosis 2? Meiosis 2. ¿Cómo era la pregunta? Otra vez. ¿En qué momento tenemos células haploides? ¿Meiosis 1 o meiosis 2? Meiosis ¿Cuál es el resultado de meiosis 2? Es el En resultado de meiosis, la meiosis 1, ¿no? en meiosis 1. Quienes contestaron meiosis 1 están en lo correcto. ¿Por qué? Porque decíamos, aquí está, ¿sí? 1N significa que solamente hay un cromosoma y se separaron los homólogos. 2N significa que están presentes los cromosomas homólogos. Si regresamos a nuestra esquemita, en meiosis 1, este es el resultado de meiosis 1, ya no están unidos los cromosomas homólogos. Estos son los cromosomas homólogos y ahora están separados. Cada cromosoma homólogo tiene su cromátide hermana, pero eso no lo hace ser diploide. Lo hace ser diploide que tenga a su par homólogo. ¿Sí? En cuanto pierde su par homólogo, ya se convierte en una célula haploide. Y eso sucede desde meiosis 1. ¿De acuerdo? Entonces las células diploides ya serían meiosis 2, ¿no? No, células diploides dejan de existir cuando la célula entra en meiosis 1. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, regresando a mitosis, una célula diploide da origen a 2 células diploides. Meiosis, una célula diploide da origen a 4 células haploides. Si lo vemos por pasos, meiosis, una célula diploide da origen a 2 haploides primero, 2 haploides, y cada una de ellas va a dar origen a otras 2 células haploides. Y entonces ya tendríamos las 4 células haploides. ¿Sí?
quién perdí en el camino? ¿Quién no me entendió? ¿Quién se perdió? Se confundió más de con lo que estaba diciendo. Entonces, yo nada más una duda como para recapitular. En meiosis 2, la célula no necesariamente es diploide, sino puede ser haploide y así se reproduce. No, obligadamente es haploide. Ok. Si tú tienes en meiosis 1 o en meiosis 2 una célula diploide, estamos teniendo una alteración en la meiosis. ¿Sí? Profe, Dime. pero entonces antes de la meiosis 1 sí inicia con una célula diploide. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. ¿Nada? Gracias. ¿Sí, Luis? Sí. Ok. Sí. Andy Sí, no, Martínez. porque... Ay, perdón. A ver, perdón, dime antes de que empiece. Porque, bueno, es que lo que yo había leído era que la célula empezaba como 2N, pero para que se pudiera terminar la meiosis era que había una reducción de 2N a 1N. Y es lo que 1N está es diciendo, haploide. ¿no? Uh-huh. Ah, ok. Sí, Gracias. 1N es haploide. ¿Sale? Andy, todavía te veo tu cara de confundida. No, solo como para corroborar. Entonces, es como que las 4 haploides que son de producto son 4 haploides ya compartidas. ¿A qué te refieres con compartidas? O sea, que tiene material genético tanto de la mamá como del papá. Ah, sí, claro, porque eso sucede durante la recombinación genética. Ok, entonces ya las 4 que yo tengo en la meiosis 2 siguen siendo haploides, pero ya son haploides pues Con con la información genética de recombinación. los progenitores. Ah, ok, va, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. A ver, dime. Es que yo sabía que los gametos, las células sexuales, ya eran células haploides porque son células sexuales, justamente para la meiosis, y que las diploides eran somáticas porque eran las estructurales. Uh-huh. Pero entonces, ¿son antes somáticas o diploides y después se vuelven haploides? Lo que pasa es que una célula, para poder ser haploide, primero tuvo que ser diploide. ¿Sí? Esa no la convierte en una célula somática en el caso específico de las células sexuales. ¿Sí? Les voy a platicar así rapidísimo la historia de las células sexuales. Las células que van a originar a los espermatozoides y a los óvulos no se desarrollan igual que el resto de las células del cuerpo. ¿Sí? Justamente hace ratito platicábamos, no es cierto, ayer platicábamos sobre la gastrulación, sobre este proceso de la formación de las 3 capas germinales. Antes de que se empiece a dar ese proceso de las 3 capas germinales, las células sexuales se salen. Se salen del embrión. Se lleva a cabo el proceso de diferenciación de las 3 láminas y después, ya cuando se empieza a formar las estructuras genitales, las gónadas, testículos u ovarios, ¿sí? Las gónadas, antes de ser testículos y ovarios, son gónadas indiferenciadas. Entonces, cuando se están formando las gónadas indiferenciadas, repito, antes de ser testículos u ovarios, las células sexuales regresan, siguen siendo diploides porque tienen los cromosomas de papá y mamá. ¿Sale? ¿Por qué no son células somáticas? Porque no formaron parte de toda esta programación específica. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya gametogénesis, ¿sale? En un par de clases más vemos gametogénesis y lo vamos a especificar más con genes y toda la cosa, así más loco, ¿no? Pero así de forma muy simple podemos decir eso. Termina de formarse, bueno, continúa formándose el embrioncito, se empiezan a formar las gónadas y ¡pum!, se regresan y se meten. ¿Sí? Entonces, podemos decir que los testículos
o los ovarios no van a formar ni a los óvulos ni a los espermatozoides. Se forman ahí. Los espermatozoides se forman en el testículo, pero el testículo no va a poner celulitas para que se formen ahí, embrionariamente hablando, para que se formen ahí los espermatozoides. Los espermatozoides se van a formar de unas celulitas que se llaman células germinales primordiales, que se salieron y después regresaron y se metieron al testículo y ahí anidaron y ahí proliferaron. Igual los ovarios. Los óvulos, antes de ser óvulos, salen, el ovario se está formando, regresan, el ovario se sigue formando y se anidan en el ovario. Entonces, las células del ovario no van a originar a los ovocitos. Pero sí podemos decir que los ovocitos se originan en el ovario. ¿Sí? Por confuso que pudiera parecer. Es como si dijéramos, vamos a poner un ejemplo burdo, así, simple. Es como si dijéramos, los pollitos se originan en el árbol, en un nido. ¿Sí? El nido está ahí en el árbol. El árbol no forma el nido. El árbol no forma el pollito, pero el pollito se forma en el árbol. ¿Sí? Porque llegó el pollito, llegó el ave y se plantó ahí en el árbol, hizo su nido y ahí es donde crece, se desarrolla y salen a volar. Así pasa en el caso de los gametos. ¿Sale? Lo que yo siempre les digo, cuando vemos el tema de gametogénesis, digo que mi idea, mi hipótesis, es que justamente se salen durante ese proceso para que sean capaces de llevar a cabo la meiosis. Porque son las únicas células de todo el cuerpo que hacen meiosis. ¿Sí? Entonces, son diploides, no podríamos decir precisamente que son somáticas porque no pertenecen al otro rango de células, pero sí tienen la característica de ser diploides porque necesitan separar ese material genético y recombinarlo. Si nos vamos a los espermatozoides, antes de ser espermatozoides son espermatocitos secundarios, antes espermatocitos primarios y antes espermatogonias. Las espermatogonias son diploides. Espermatocitos primarios, todavía cuando son espermatocitos primarios son diploides, pero justamente en espermatocitos primarios se empiezan a separar. ¿Sí? Ok. Perdón por comernos más tiempo de su noche. Les voy a presentar algo con lo que vamos a comenzar la siguiente clase y que yo espero que lo busquen, por favor. Primera división meiótica. Dime. Disculpe, tengo una duda. ¿Cromosomas homólogos significa que tiene dos cromatidas? No, cromosomas homólogos significa que corresponden al mismo par y que cada cromosoma es de un progenitor. ¿Sí? A ver. Aquí está. Este es una... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Cariotipo. Gracias. Ese es un cariotipo. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos el par 1, el par 2, el par 3. Entonces, ponchamos una celulita se le mete en un proceso para que se empiece a condensar. Se le pone pausa, se poncha el núcleo y entonces tenemos esto. ¿Sí? Y entonces este es el cromosoma 1. Se empiezan a emparejar los que estuvieron en boca. Bien, se acordarán que una de sus prácticas de laboratorio tenían que estar recortando cromosomas y estar buscando cuál correspondía con cuál, ¿no? Entonces aquí les ahorramos ese trabajo y entonces aquí tenemos el par 1. ¿Qué significa el par 1? Que este es de mamá y este es de papá, o al revés. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los pares de cromosomas es porque tenemos aquí del 1 al 23. ¿Sí? Este es de un niño porque aquí está el cromosoma Y y aquí está el cromosoma X. Pero cada nivel tiene dos cromosomas.
Uno lo da la mamá y el otro lo da el papá. Por eso hablamos de pares de cromosomas. Por eso cuando se presentan en pares, hablamos de que son diploides. Di de 2. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos el cariotipo de un ovario, perdón, de un óvulo o de un espermatozoide, ya un óvulo recién liberado o un espermatozoide recién liberado, pues nos encontraríamos con que tiene la mitad en cada segmento, es decir, aquí solamente habría un cromosoma, aquí otro, así completito. Aquí sería otro cromosoma, aquí otro cromosoma, algo parecido a, creo que por aquí estaba, no está. Sí, pero estaría solamente una tirita y no 2 tiritas en cada nivel. Esos serían los haploides. ¿Sí? Y en este caso, pues aquí tendríamos o este, no tendríamos a los dos. Si fuera de un óvulo, pues solamente podríamos tener este tipo. Si fuera de un espermatozoide, podríamos tener a cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces, les decía, ¿qué es lo que necesitamos que revisen? Pues esto. ¿Qué fue lo que le faltó a la compañerita? Las subfases de profase 1, que yo también les dije ayer que buscaran. ¿Sí? Entonces, el día lunes de la siguiente semana, si es que no se atraviesa un puente, creo que no. El día lunes de la siguiente semana voy a, de a dedazo, voy a decir, a ver, platícanos sobre las subfases de profase. Sí, ya les di aquí los nombres: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Esos son los nombres. Y les voy a preguntar, ¿qué pasa en cada uno? ¿Sí? Y me tienen que contestar, y si no me contestan, pasamos a uno, no me contesta el segundo, pasamos a otro, no me contesta el tercero, cancelamos clase. Y damos tema visto. ¿Puede ser voluntario si ya van 2 que no contestan? No, a dedazo. Ok. ¿Vale? Entonces, sobre el toteno, cigoteno, paquiteno, ¿todo eso? Sí, todo eso. Por ahí anda uno oculto que casi nadie se encuentra, que se llama dictioteno. ¿Sí? ¿Lo puede escribir en el chat, profe, por favor? Dictioteno. Gracias. Por nada. Y obviamente, parte del temario lo que dice es que nos tocaría ver mitosis y meiosis anormales, que ya vimos ahorita parte de las normales, anormales, y empezaríamos con el apartado de teratología, que sería el 1.3, alteraciones del desarrollo, teratología, cromosómicas numéricas, estructurales y síndromes. Para que vayan leyendo. ¿Sale? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos entonces la siguiente semanita. Bye, muchas gracias, Abigail. Nos vemos.